buenas noches. Soy Manuel Escorza Joyle en otra edición del programa Conversando. Hoy es domingo 20 de septiembre del 2020. Y está terminando una semana que ha sido observada con estupor, diría yo, por diversos medios de comunicación y por la gente en el mundo particularmente. Porque mientras la humanidad afronta una pandemia, en el Perú se ha generado un lío, no sé si de faldas, pasional, de secretismo político o de corrupción. Y a raíz de eso, el Congreso apuradamente, casi o literalmente entre gallos y medianoche, promovió una moción de vacancia que finalmente no fue tal. Esta es la tercera moción de vacancia que tenemos desde que empezó el actual gobierno, el actual periodo presidencial. Y ya se intuye que podría haber incluso una cuarta. Esto es un problema del Perú, es un problema político-cultural, es un problema de gestión, es un problema de los partidos políticos, o qué es. El hecho es que el Perú se encuentra en una situación delicada e inentendible. Y nosotros los peruanos hemos aprendido a transitar como trapecistas por este espacio tan complejo y tan complicado que es la actualidad política o la realidad política de nuestro país. Y para comentar la coyuntura, más todo lo que pueda surgir en esta conversación, yo tengo el gusto de anunciar aquí a Jerónimo Centurión, periodista, comunicador, analista político y asesor comunicacional en política, si no es incluso un poco más. Eso lo sabremos en la entrevista. Es una persona lúcida, con una mirada joven, que complementa con su visión este quehacer a veces doloroso y a veces vergonzoso que marca el paso del Perú. De manera que yo le doy la bienvenida. Jerónimo, muy buenas noches. Manuel, qué gusto estar contigo, qué gusto escucharte con esa pausa y tranquilidad que hace falta tanto en estos tiempos, ¿no? Porque en los múltiples temas que has tocado en esta interesante introducción, creo que uno muy importante es la ansiedad, la prisa, la celeridad. Creo que si las cosas se hubiesen manejado de otra manera, tal vez el resultado hubiese sido distinto, no necesariamente mejor, pero distinto, ¿no? Creo que estamos en tiempos muy ansiosos. De hecho, tengo una columna que se llama Ansiedades Virales, una columna en YouTube, que un poco responde a estos tiempos, ¿no? Pero yo creo que, si bien hay algunos temas concretos, también hay una gran dosis de ansiedad, celeridad, posverdad, reduccionismo, polarización, que han hecho que este tema objetivo se pueda convertir en una crisis de esta dimensión y afectando a peruanos y peruanas de una manera muy preocupante, ¿no? Sí, yo coincido contigo, Jerónimo. Yo también lo que tú dices lo podría llamar como una regresión emocional, ¿no? El Perú no tiene una madurez emocional, la gente es muy concreta, la gente en política avanza muy apuradamente, todos están a la defensiva y cuando regresiona se producen estas cosas que es como dos enamorados que se pelean y uno de ellos literalmente pierde los papeles y comete errores. Jerónimo, retrotraigámonos a una de las elecciones que dio mucha esperanza al país, porque finalmente llegaba al poder un técnico en economía. Una persona además que había sido capaz como ministro o como primer ministro de neutralizar la crisis económica que se le daba del gobierno de Fujimori. Y si algo tuvo algún sector importante del Perú, fue esperanza y fe. ¿Fue una ilusión? ¿Fuimos engañados? ¿Cuál es tu lectura? ¿Cómo es posible que de una elección de esa naturaleza haya venido todo esto que nadie imaginaba? El señor Kuczynski, yo creo que no esperaba ser elegido presidente.
Creo que fue una sorpresa para él el caudal de votos que tuvo en el último tramo de la campaña. Y creo que fue, como viene ocurriendo hace mucho tiempo, hace muchos lustros, el mal menor. La gente votamos contra Keiko Fujimori, que representaba el mal mayor, como lo fue en un momento Humala, como lo fue Keiko en una anterior oportunidad. Y el señor Kuczynski es un ministro de Economía y un conocido lobista en un país criollo, informal, desordenado, como el Perú. Por eso me parece interesante la pregunta. Porque el señor Kuczynski yo no creo que sea un ladrón consciente. Es producto del criollismo peruano. Él se reconoce como un lobista, una persona que... Y ser lobista no significa ser un delincuente tampoco, es importante. Es una persona que acerca a la empresa privada con el sector público muchas veces con un fin de generar una obra, una inversión, muchas veces también con fines positivos, y por ese trabajo se cobra una comisión. No es un trabajo necesariamente negativo. Él no supo distinguir su responsabilidad como jefe de Estado con el tema, con su ex trabajo de asesor. No fue público, no visibilizó de manera muy clara gestiones anteriores, y de repente, cuando ya era presidente, se dio cuenta de que muchas cosas que había ocultado se podrían convertir en delitos a la luz de un escándalo mayúsculo, como el caso Lavajato, ¿no? Entonces, sí, fue una decepción enorme, porque es interesante, porque no sé si tú consciente o inconscientemente generas un paralelo con lo que ha ocurrido ahora con Vizcarra. No quiero saltarme tan rápido, pero yo no creo que Kuczynski haya sido del todo consciente de los delitos que se le imputan. Creo que es parte de esta criollada peruana, ¿no? En la que se hacen favores, no se sabe, es como la gente, es como manejar sin cinturón de seguridad hace unos 15 años. Hubo que ser muy estrictos, y en ese interín habían choferes que usaban, por ejemplo, polos con un sticker, con el cinturón de seguridad, o se colocaban el cinturón mal puesto, se lo colocaban solamente cuando había un policía. No hay conciencia de Estado, no hay claridad para distinguir lo estrictamente legal de cómo deben funcionar las cosas. Y eso en parte se debe también a una burocracia elefantiásica, ¿no? Yo no lo justifico. Es importante diferenciar la justificación de la comprensión. Un delito es un delito, pero es importante políticamente comprender por qué se dan algunos delitos también. El señor Kuczynski tiene que pagar sus culpas ante la fiscalía, pero si me permito analizar un poquito más su conducta, y creo que él no ha sido consciente, y creo que junto a él hay muchísimos empresarios que han sentido que el Perú era su chacra y que hoy están procesados con justicia, y que esto debe servir de lección, pero es por un modus operandi inconsciente que tiene muchas décadas, si no siglos, en el Perú, ¿no? Digamos que el señor Kuczynski actuó desde su modo de ser, desde Sí. su cultura. Eh, Vamos a ver, lo que tú dices inconsciente, también podría mirarse quizás Jerónimo como que era un hombre absolutamente convencido de, de que su manera de actuar no era incorrecta y que era necesaria. Solamente así se entiende que un presidente de la mañana que va a renunciar autorice por decreto la explotación de 19 pozos petroleros. Entonces, parece una cosa, una locura realmente, pero fue así. Punto uno sobre Kuczynski, porque vamos luego a medir hacia el presente. A la luz de lo ocurrido, y siempre admitiendo que después de la batalla es fácil hablar como general,
o desde la banca todos podemos ser entrenadores. Fue un error poner a Zavala. No hubiese sido otro el destino del Perú si se ponía otro tipo de primerato. Vamos a inventar un nombre, no que lo digo con gran respeto, eh, Flores Arauz o alguien así. Yo creo que era predecible un ministro de ese perfil. Es un ministro de Economía que cree que lo macroeconómico es lo principal, que la macroinversión es lo principal, que el PBI designa digamos, las fortalezas se designan en el crecimiento del PBI anual. Entonces, en ese camino, tener un ministro de Economía joven, hábil, de confianza, con una gran cercanía con el sector privado nacional y entiendo también internacional, encaja exactamente en la visión que tiene el señor Kuczynski. O sea, a mí no me sorprendió que lo nombraran premier. Sí, recordando, porque han pasado tantas cosas en estos años que hablar de Zavala es casi una suerte de prehistoria, ¿no? O sea, han ocurrido tantos hechos que parece que hubiese sido hace 10 o 20 años. Lo que sí creo que es un error, que fue un error del señor Zavala principalmente, y de Kuczynski también, es no prestar la suficiente atención al manejo político. Digamos, que yo sepa, el señor Zavala, lo digo con respeto, yo no lo conozco, pero es una persona respetable, no sabe nada de política. Yo jamás he leído nada y jamás he escuchado un comentario y análisis político del señor Zavala. Es una persona que ha estado imbuida en un trabajo burocrático de ministerio, que después fue ministro, y que muy posiblemente por el alto desarrollo de sus habilidades no tuvo la posibilidad de desarrollar una visión complementaria del Perú. No sé qué opinas, pero te escuchamos. Yo creo que hay un desprecio por lo político que se da, digamos, que se dio en esta designación, y que el señor Zavala tampoco hizo un gran esfuerzo por compensar. Lo importante, como te dije, para él, para un sector de la sociedad, que creo que lo sigue siendo, aunque tal vez luego de la pandemia, ojalá hayan reconsiderado algunas visiones del país, es simplemente la economía. Esta visión de que acumulamos riqueza y con esa riqueza luego chorrea, ¿no? Si no hay riqueza, no hay educación. Si no hay riqueza, no hay salud. Si no hay riqueza, no hay programas sociales. Así que vamos a acumular riqueza. Bienvenida a la inversión privada. Y ya está. O sea, y en ese camino es una herencia fujimorista, efectivamente. Es una herencia fujimorista. ¿Keiko Fujimori tuvo que ver con esta crisis, en tu opinión? ¿Con esto te refieres a la de PPK o a esta Con la crisis? crisis de este gobierno en general, de este periodo presidencial. Sí, claro, claro. O sea, una mayoría parlamentaria que actuó de manera irresponsable totalmente desde el Parlamento. O sea, sí, claro. Yo no, sí entiendo que al comienzo Keiko Fujimori tenía mucho mayor poder. La jerarquía que existe dentro de Fuerza Popular es reconocida. Votaban en bloque. Entonces, claro, que Keiko Fujimori tuvo que ver sobre todo en el Parlamento que culminó, por supuesto que sí. Y actuó de manera revanchista, herida, políticamente, recordando, claro, o sea, el gesto de no saludar al presidente es de una falta de madurez monumental. ¿Te acuerdas que no fue a saludar a Kuczynski? O sea, que es inédito e insólito en presidentes en estos tiempos, ¿no? Es como pierdes, es tan abierta, fácilmente reconocido ese gesto como un acto de piconería que no hizo sino denotar la falta de madurez que luego se vio reflejada en la serie de actos del Congreso anterior. Sí, claro. Digamos, la gestión es responsabilidad de los que han manejado este periodo. Pero políticamente, ¿quién tuvo más responsabilidad? ¿Kuczynski o Keiko?
Es una pregunta difícil, ¿eh? O sea, el caso Odebrecht es, es una investigación que hasta donde yo puedo saber se viene manejando de manera bastante pulcra. Hay personas que consideran que hay un exceso. Yo creo que en algunos casos creo que el arresto, la prisión preventiva, creo que no correspondía, en mi opinión. Creo que se puede haber exagerado un poco, ¿no? Creo que se tienen que reunir condiciones de manera más estrictas, pero en realidad no quiero meterme en ese asunto porque es mucho más complicado y los fiscales, yo entiendo, no tengo ningún elemento para poder poner en tela de juicio la labor de los fiscales, ¿no? Me da la sensación de que ha sido un poco estricta, pero volviendo a la pregunta, Kuczynski ocultó información relevante para un tema de esa dimensión. Y eso no era la contratación de un servidor público en una adjudicación directa ¿no? en un ministerio. Estamos hablando del caso de megacorrupción más grande de Latinoamérica, de las últimas décadas. O sea, ocultar información de ese nivel y luego a través de puestos, como lo revelaron en unos videos luego, era ya un tema mayor, ¿no? O sea, creo que la vacancia de Kuczynski se cayó de madura. Creo que es indefendible. Eso no justifica la forma en la que trataron de meter miembros al Tribunal Constitucional y una serie de actos impúdicos, ¿no? Del Congreso anterior y seguramente digitados por Keiko Fujimori, ¿no? Pero la vacancia de Kuczynski me parece que fue justificada completamente. Luego vino la asunción de mando de Martín Vizcarra, antes la renuncia de PPK, y vino un periodo de calma, como dice la canción, ¿no? Después vino el sereno. ¿Qué pasó que esto se descompuso en tu opinión, Jerónimo? Martín Vizcarra, persona provinciana, con cierta afiliación política de sus padres al partido aprista, pero sin un partido político, un ingeniero liberal, ingeniero además, no es economista ni abogado, que suelen tener mucho más vinculación con temas políticos. Empresario, él con su hermano tenía una empresa constructora, entonces, de un corte más liberal también, ¿no? Que yo creo que comete, él sí de manera un poco más premeditada, un error mucho más grave que el de Kuczynski a nivel político. No amplía la base, en un momento intenta hacerlo con los gobiernos regionales, los gobernadores y alcaldes, pero la falta de articulación, la falta de operadores políticos hace que esas reuniones funcionen media docena de veces y luego se queden para la foto y el olvido. Al final, Vizcarra inicialmente no tiene equipo. Tiene un equipo muy reducido de políticos y de operadores alrededor suyo, muy pequeño, con poca experiencia, con excepción de Aguiar, el consultor argentino que renunció hace algunos meses, y decide trabajar solo. Y esto de alguna manera es bien visto por la población. Y luego encuentra una suerte de fórmula que le da mucho éxito, ¿no? Y que le da mucho éxito a nivel político, a nivel comunicacional, a nivel de popularidad, porque las narrativas se han vuelto cada vez más simples. Y yo suelo hablar muchísimo de esto, ¿no? Las buenas películas están digamos, protagonizadas por personajes grises, con matices. O sea, las malas películas tipo La Rosa de Guadalupe, series de televisión o películas muy malas, tienen al muy bueno y al muy malo.
Yo siento que la política peruana, y también de alguna manera la política en el mundo, ¿no? O sea, está tendiendo, no sé si con la misma intensidad que en Perú, está tendiendo a construir esa suerte de polarizaciones, buenos contra malos, ¿no? Entonces Vizcarra, acertadamente, en el sentido político oportunista, encuentra en el Congreso su rival de turno, en el Congreso anterior. Y el Congreso anterior hace todos los méritos para poder incrementar ese perfil ante la opinión pública. Entonces se enfrenta a él y la opinión pública lo convierte en Super Martín, ¿no? San Martín, Super Vizcarra. Se vuelve una suerte de héroe. O sea, al final alguien le hizo el pare al Congreso, le hizo el pare a la mafia prista, a la mafia fujimorista. Y claro, esto en paralelo ocurre el tema de la Fiscalía y el caso Lavajato. Entonces, Vizcarra asume además políticamente todos los activos que implica el proceso judicial y fiscal. Entonces se convierte en una suerte de paladín de la lucha anticorrupción en el Perú. No es que lo sea, es que es percibido como tal. Y él aprovecha esto. Lo aprovechó en cada uno de sus discursos, para mi gusto, de manera exagerada, como ciudadano. Pero comunicacionalmente, a mí ya me parecía una película que repetía todo el tiempo, porque su única obsesión parecía enfrentarse al Congreso. Pero lamentablemente eso vende, pues. Ese tipo de películas venden. O sea, las películas de Transformers son más taquilleras que el cine de autor. O sea, eso es lo que vende. Y eso le viene funcionando aún. Se convocaron nuevas elecciones. Este Parlamentarias. Congreso, sí, ¿es mejor o peor que el anterior? O si quieres, varimos el término, lo dejo a tu criterio. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? O sea, la gran diferencia es que no tenemos a esta bancada fujimorista empoderada, ¿no? O sea, en la que podían hacer lo que quisieran, lo que quisieran sus líderes, lo que quisiera Keiko Fujimori y esta cúpula que la rodea, ¿no? Un Congreso fragmentado, como el que tenemos ahora, obliga al diálogo, al consenso, a la negociación, en teoría. En teoría. O sea, sí, si tengo que elegir entre uno y otro, me quedo con este, sin duda, ¿no? O sea, creo que es de alguna manera más representativo también. O sea, el fujimorismo ya no es una fuerza política que represente o sea, jamás representa en la mitad del país, porque esa fue la representación que tuvo en el Parlamento anterior, la mitad del país representada en el Parlamento, cuando sacaron creo que 27, 28%, pues le bastó para hacer, ¿no? Para tener la mitad del Parlamento. Y ahora hay más consenso. Ahora esto nos obliga a tener mucho más consenso, lo que me parece mucho mejor, sin duda, ¿no? Mm. Pero el nivel de los representantes políticos hoy en día en el Congreso, más allá de que la pandemia genera limitaciones de comunicación, ¿es el que Perú deseaba, Jerónimo, en tu opinión? Mira, yo ahí soy bastante duro con nosotros mismos. O sea, yo tengo una posición muy clara con respecto a lo que es la representación. O sea, yo creo que el Parlamento es nuestro reflejo, tal cual. Nos puede gustar o no gustar. Podemos discutir con respecto a lo que implica la representación aritmética del 23% en 65 parlamentarios. Creo que es debatible, pero responde a un ánimo, y responde a un ánimo sobre todo coyuntural, superficial, apresurado, desinformado, que se deja atrapar mucho por sensaciones, por modas, por olas de comunicación que se dan sobre todo en los días previos a la elección. Entonces,
Yo creo que este Parlamento es el reflejo de ese ánimo. El que viene va a ser reflejo. El que viene me parece una interrogante peligrosísima, porque peligrosísima. Apoyo sacaba en su última encuesta, 7 de cada 10 peruanos padecemos alguna crisis de ansiedad, depresión, estrés fuerte, y esto se va a incrementar aún más. Entonces lo que viene puede ser peor, ¿no? Sí, mira, escuchaba el otro día la radio, porque ya no lo veo en televisión porque no está en cable, una entrevista al recientemente nominado o lanzado candidato Máximo San Román, Ujú. una radio peruana. Y él invitaba a los periodistas que lo entrevistaban, mitad en broma, mitad en serio, más en broma, a formar parte de su lista, porque decía que nadie quería ser candidato. Y eso te habla con preocupación de cómo puede venir la próxima elección. Pero todavía vamos a llegar allá. Entremos a la pandemia después de eso. ¿La pandemia salvó a Vizcarra o lo hundió? La pandemia lo levantó al comienzo. Es que hubo una reacción rápida, efectiva, de parte del presidente al inicio. O sea, decretar el estado de emergencia, decretar la cuarentena. Yo recuerdo además como si fuera una película antigua, ¿no? Leía diarios extranjeros que comparaban la inversión que hizo la ministra de Economía actual, Alba, en comparación con lo que se hacía en otros países de la región, y Perú era el país que más inyección le había dado para reactivar la economía. El país que mayor, rápido, que con más celeridad había tomado las medidas preventivas. Parecía que todo iba bien. O sea, parecía que todo iba bien. Pero escribí esto al respecto en una columna. El gran problema de Vizcarra, y me queda súper claro, es que una pandemia, como en una guerra, como en un partido de fútbol, se trabaja en equipo. O sea, el Barcelona no es Messi. O sea, un general no gana la batalla sin un equipo. Y estamos hablando de una pandemia. O sea, esto debió haberse trabajado de manera colectiva desde el inicio, sin ninguna duda. Y colectiva me refiero no solamente a ministros con más protagonismo, sino a gobernadores con más protagonismo, alcaldes provinciales y sobre todo, subrayándolo, alcaldes distritales. O sea, los distritos son los, ¿no? La representación política más cercana al vecino. La comunicación fue un desastre. Todo se resumió al presidente Vizcarra dando charlas al mediodía. A Que los Ricardo escuchaba, Belmont, casi. sí, efectivamente, habla el pueblo. O Chávez, ¿no? Este, pero no había detalles que nos sirvieran a nosotros para poder afrontar de manera más eficiente la pandemia. Teníamos que esperar que los mercados revelen una enorme cantidad de contagiados para recién reaccionar. Y eran cosas que eran temas que se venían diciendo desde diferentes tribunas. Yo escribí sobre esto en abril. No, además, Jerónimo, si uno va a una escuela, vamos a suponer primero de primaria, primero de medio, y abre un diálogo de 35 minutos con los chicos sobre qué puede ocurrir en la pandemia, estos niños van a terminar dándose cuenta que el transporte y los mercados y los colegios pueden ser focos de infección. Entonces, si un niño es capaz de verlo, ¿qué pasa en el gobierno que no lo pudo ver?
este es un problema de gestión de los peruanos, porque claro, es fácil criticar, ¿no? O es una forma de autismo y de no escucha del gobierno de Vizcarra, en tu opinión. Yo creo que bueno, además del déficit histórico en salud que ya sabemos, yo insisto con el tema del protagonismo. Yo siento que uno es el déficit histórico en salud, que ya lo sabemos todos. Dos, es la burocracia enorme que existe para poder, para que la decisión política se logre plasmar en hechos. Hay una serie de caminos que son muy complicados para poder invertir, para poder comunicar o reaccionar. Ahí faltó mayor celeridad para poder destrabar temas y poder invertir con más eficiencia. Pero lo otro, y en esto sí me parece que el presidente tiene responsabilidad, es en esta suerte de adrenalina, o noradrenalina, o dopamina que genera la sensación de poder. Es posible que hayan gobernadores como el de Arequipa, que son unos impresentables, pero son 1.600 distritos. O sea, no quiso soltar la pelota. Yo reitero, para mí ese es el principal problema. No creó un eje de coordinación que involucre a más gente para luchar de manera coordinada contra la pandemia. No O sea, llegaban mensajes. no democratizó participativamente la lucha contra la pandemia. Habían esfuerzos vecinales, que yo te lo digo, Miraflores, en Barranco veía los vecinos como solitos nos organizábamos para poder comprar las cosas que el vecino del segundo piso no podía. La gente se organizaba en distritos de clase media, alta, baja, muy baja, solitos. Había las ganas de hacer cosas y de alguna manera, creo que inspirados porque el presidente era bien visto. Pero todo eso se fue diluyendo, porque el presidente, en vez de acercarse al alcalde distrital o al coordinador vecinal para poder mostrarlo en redes, mostrarlo en medios y soltar la pelota para organizarnos como sociedad, desoyó todas las voces que pedían coordinación, desoyó múltiples de llamadas de alcaldes a APCM y quiso hacerlo él todo solo. Es verdad que hay gestiones municipales que no son las más transparentes y que salían algunos casos aislados de alcaldes que se quedaban con frazadas, libres, pero eso no puede llevarte a enfrentar el partido solo. O sea, era un partido que requería trabajar en equipo y el presidente amarró la pelota hasta el final, hasta el final. Y eso creo que ha sido muy, muy, muy perjudicial. Jerónimo, si la dinámica política pudiera ser evaluada como si fuera una dinámica económica, estaría quebrada en el Perú. Totalmente. Y sin embargo tenemos elecciones en unos meses. ¿Cómo ves el próximo panorama político? ¿Cómo ves la representación de los futuros candidatos? ¿Hay candidatos para empezar? ¿Cuál es tu opinión? Me refiero, hay candidatos en el sentido de representatividad, ¿no? O sea, tenemos en principio a Forsyth, le dicen, ¿no? Ya no Forsyth. Él mismo dice Forsyth. Que aparentemente se va a lanzar, que entiendo representaría a una facción de centro derecha. Está la señora Verónica Mendoza, que representaría a la izquierda. No sé si Acuña a lo mejor intenta una vez más, pero yo siento que la ciudadanía está, después de lo que ha pasado con Vizcarra, va a disparar por cualquier lugar. Yo creo, y eso lo decía en una columna, Vizcarra de alguna manera representaba cierto nivel de institucionalidad. Con lo que ha pasado ahora, a nivel de imagen, la sensación que puede quedar es que
es que todos son unos corruptos. No, es que todo es la misma tontería. Y eso es peligroso, ¿no? O sea, que la ciudadanía sienta que todo está mal, que nada tiene sentido, que la política esencialmente es una porquería, va a alejar, como tú bien dices, a más gente a querer participar. Sobre todo va a alejar a la gente más decente de querer participar. Y le va a abrir las puertas a quienes no tienen ningún pudor y que buscan el Parlamento o el poder para enfrentar de manera más descarada los procesos que se vienen, ¿no? O sea... Jerónimo, no tengo absolutamente nada contra George Forsyth. Es más, me genera mucho respeto esta actitud viril que tiene ante la vida Viril. y política en general, ¿no? Eh, pero 36 años viniendo del deporte y la glamour, no es un riesgo para el Perú. A ver, George Forsyth, ¿por qué tiene la aprobación que tiene? Te preguntaría a ti. Porque fue valiente, ¿no? Porque se enfrentó a las mafias de la victoria, porque dio la cara, porque se puso la chaqueta, porque trae juventud y porque trabaja, en mi opinión, individualmente diferenciándose de una clase política. Pero sin embargo está a punto de cometer el error más garrafal que puede haber cometido en política pública, que es abandonar todo eso y dejarlo a, a su libre reformulación, abandonando la alcaldía para irse a otro puesto. Entonces termina actuando como la política tradicional, llevado por intereses. ¿Tú Pero crees, quiero tú conocer crees tu... que... No, no, yo creo, yo no estoy de acuerdo en el fondo contigo, ¿no? O sea, yo creo que si George Forsyth fuera alguien con mucho acné, muy gordo y muy feo, tendría 3%. O sea, creo que su popularidad se debe principalmente a que es un joven guapo. Guapo. Bien. En primer Bueno, gran lugar. ¿y qué significa para el Perú escoger a una persona por su pinta? Es que de alguna manera el diario más vendido del Perú es El Trome. Los programas de farándula tienen mucho más rating que los programas periodísticos. O sea, los domingos, el primer lugar es Andrea, con el respeto al formato, ¿no? Pero eso es. Magali TV sigue liderando las sintonías los días de lunes a viernes. O sea, no es Cuarto Poder, no es Mávila Huertas. Ese es el Perú de hoy. O sea, George Forsyth sale todo el tiempo en los diarios por sus romances. Ese es, y además el Perú venimos luchando porque cambie, pero el Perú es un país racista. O sea, machista y racista. O sea, esa es la verdad. Están dando cambios lentamente, pero esto no va a cambiar de un día a otro. En primer lugar es porque es alguien pintón, pepón, y además es hincha de Alianza Lima, ¿no? O sea, que a lo mejor es la barra más grande, ¿eh? Está jugando hasta el perno Alianza Lima, hasta el perno, debería bajar a segunda para que reaccione. Yo soy hincha de Alianza, pero tiene la barra más grande. O sea, el ciudadano de pie no está pensando. Claro, y con esta base, futbolero, buen arquero y guapo, tiene esta performance de que se enfrenta a las mafias y ya se convierte en Ken, ¿no? En un superhéroe. Le falta la capa. Yo creo que ese es el gran capital de Forsyth. O sea, no más que eso. Creo que estructuralmente, o sea, estructuralmente, ¿qué le puedes pedir? Es fofísimo. Una vez que entremos a debatir y pones, por ejemplo, yo no sé si Hernando de Soto o si Julio Guzmán va a intentar nuevamente postular, pero se lo van a revolcar
para nosotros. Tú vas a decir que Forsyth, qué desastre, qué vergüenza, no pudo responder. Verónica Mendoza se lo almorzó. Entonces eres tú, Manuel. Pero hará un par de bromas al final, un par de frases muy, ¿no? Muy bien elaboradas y divertidas, y la gente va a aplaudir. O sea, el show de la política, o sea, la política está cada vez, se parece más a la farándula últimamente. Es en el mundo y en Perú en particular. Lo que te decía, la polarización, la mediatización, el show business, showtime, es performática y más en estos tiempos de redes sociales. Eso me preocupa. Me preocupa que eso es lo que está funcionando. Eso, en mi opinión, es lo que catapulta a Forsyth. Y si alguien quiere competir con Forsyth, va a tener que entrar a ese campo. Va a tener que entrar a competir a ese nivel. ¿A qué artista traemos? El outsider va a ser como en, no es Nicaragua, en Honduras, este cómico, ese artista cómico que es presidente. ¿Honduras es? No estoy seguro de... Okay. Sí, a lo mejor Carlos Álvarez se mete. O JB. Eso me preocupa. Me preocupa muchísimo que entremos a un nivel aún más farandulero de la política. Bueno, lo que tú dices, yo lo interpreto como desde la metáfora de una clase política quebrada. Aquí no solamente sería quebrada, sino arruinada. Yo no soy tan optimista como tú. Yo creo que nadie le puede dar vuelta a Forsyth en un debate, porque pienso en Alan García, que fue un gran orador, polemizando con Humala en el Museo de Pueblo Libre, donde Alan hablaba con libertad y espontaneidad y Humala leía, y leía, y leía. Y estuvo en el debate, en el primer debate, leyendo, leyendo, leyendo. Y a nadie le parecía mal. Entonces, yo no digo que Forsyth llegaría a un debate leyendo, pero tiene esa posibilidad para inscribirse completamente, y eso es preocupante. ¿Qué tipo de líder necesitaría el Perú? Podemos hablar, si quieres, también, hemos hablado de Verónica Mendoza, de Forsyth, podemos hablar de Hernando de Soto, de Raúl Díaz Canseco, o de lo que tú quieras, pero ¿qué está necesitando el Perú? Porque yo lo veo con muy poco liderazgo, ¿no? Y la gente realmente auténtica es desbordada por ese glamour que tú dices. Yo siento que se requieren dos elementos que son, claro, que son claves, ¿no? Uno es que yo siento que el mito de que el Estado debe desaparecer, o sea, la ultraderecha o los neoliberales que pretenden o que pretendían, no sé, ¿no? Desaparecer el Estado a la mínima expresión, creo que no tienen cabida en un debate serio, ¿no? O sea, buena parte de la crisis se debe a la falta de infraestructura, a la falta de inversión en obras públicas, a la falta de un Estado más fuerte a nivel de salud también. Se requiere un Estado un poco más fuerte. O sea, un Estado más fuerte no es sinónimo de estatismo. Se requiere Ni de educación Estado grande, pública. simplemente de ¿Perdón? fortaleza. Claro, fortalecer el Estado. Sí, en el que inversión privada deba ser convocada por el gobierno. ¿No? Ya está probado en múltiples casos de corrupción que cuando la empresa privada tiene iniciativa de gasto es donde comienzan los problemas, ¿no? Y es de alguna forma natural también, ¿no? La empresa privada busca lucrar y el Estado, en teoría, el gobierno lo que busca es el bien colectivo, ¿no? Entonces yo siento que de alguna manera se requiere alguien con una visión muy clara con respecto a la urgencia de fortalecer el Estado. Uno. Dos, que se tienen que tender puentes. O sea, eso está claro. O sea, la reconstrucción del país, la reactivación de la economía, tiene que ser de manera más colectiva, participativa. Eso y sobre todo involucrar un poco más a la ciudadanía en este proceso, ¿no? Yo siento que a mí me da muchísima esperanza ver cómo en todo el Perú nos hemos organizado
para enfrentar la crisis a nivel de barrios, a nivel de colaborativo, una solidaridad muy fuerte y muy espontánea a pesar de los problemas. O sea, que se da en diferentes estratos sociales, es un tema transversal. Eh, a pesar de la falta de comunicación del gobierno, a pesar de la falta de visibilidad del gobierno. Yo siento que hay mucha ansiedad por hacer cosas, por decir cosas, por participar. Más en un contexto, se habla del Bicentenario, en fin, es un tema, pero más en un contexto así, ¿no? En el que vamos a celebrar de alguna manera, seguramente bastante tímida, estos 200 años de independencia, ¿no? Entonces yo siento que es eso, es fortalecer el Estado, participación de diferentes actores y participación sobre todo de la ciudadanía a través de nuevos canales, ¿no? Estamos viendo la virtualización, que el Perú está bastante alejado, bastante retrasado en el mundo, pero creo que deberían estructurarse rutas para una mayor participación de la ciudadanía en general, para tener mayor control, mayor voz, que la gente se sienta escuchada, poder tomar decisiones colectivas de manera más rápida, ¿no? Acabar un poquito con esta burocracia que implica colas, municipios corruptos y todo más transparente. O sea, la tecnología permite eso y eso es algo positivo, ¿no? O sea, que no tengas que hacer cola, sino pagar, hacer un trámite muy rápidamente, que puedas acceder a reuniones que se hacen en tus distritos, que puedas participar virtualmente en sesiones de consejo, que puedas ver las reuniones a través de cámaras y puedas ver qué está pasando. Pero para eso hay que suscitar el interés. O sea, ya hay políticas de transparencia, pero ¿cuántos vecinos realmente, y me incluyo, vemos la sesión que pasa en nuestros distritos? Deben ser un porcentaje mínimo. Pueden o no activar las cámaras o hacerlo más aburrido porque la gente no está viéndolo. Entonces hay que suscitar el interés. Y eso, y hacia ahí debe apuntar. O sea, yo creo que hacia ahí debería apuntar un próximo gobierno, ¿no? De acuerdo. Jerónimo, tú estás hablando de un bonito desborde solidario por parte de la ciudadanía. Yo coincido contigo y en efecto es algo a destacar. Pero que yo sepa, los partidos políticos se quedaron mudos, Mm. como quitaron el cuerpo en esta crisis. Entonces, hay ahí una paradoja. ¿Hacia dónde va el Perú en términos de representación política? En tu opinión, yo sé que la pregunta es compleja, ¿no? Se nos vienen años de glamour, porque lo que tú estás diciendo reclama un estadista. Y yo pregunto, ¿ese estadista existe en el Perú? Yo tengo una respuesta, pero quisiera escuchar la tuya. Yo no lo veo. O sea, he escuchado a Salvador del Solar, por ejemplo, que tiene expresa esta sensación de escuchar, ¿no? Y creo que escuchar es lo primero que se tiene que hacer. Pero con excepción de él, no veo una figura que pueda afrontar estos nuevos tiempos con la madurez, con la humildad, que es súper importante, la humildad. Muchas veces los políticos y los líderes políticos se caracterizan por querer imponer su voz, querer imponer su visión del mundo. Las cosas tienen que ser así, ¿no es cierto? Este es el modelo. Es hacia la izquierda, es hacia la derecha, o es hacia el centro, no todos hacia el centro con una visión más o menos parecida, pero buscan darle su sello personal. Y en realidad, ahora que se han derribado algunos tabúes y afrontamos una crisis, y sobre todo afrontamos algo que me comentaste, una incertidumbre enorme, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo llegará la vacuna, hay las corrientes de opinión terraplanistas que dicen que la vacuna te debe meter un chip, están creciendo. Yo lo veo en mi entorno también, gente que es cada vez más escéptica frente a vacunas, frente al COVID, frente a cuidados. Se requiere un estadista distinto, se requiere un líder distinto. Y yo no veo, no, yo siento que no han hablado, que Guzmán no ha hablado, que Verónica ha dicho un par de cosas, pero nada muy trascendente tampoco, y que el resto no ha dicho nada, porque
porque no tienen nada que decir. O sea, porque a veces es mejor quedarse callado que meter la pata. Y, y, y ni Descanseco, Acuña y etcétera, que criticar a Vizcarra. Es que la polarización te lleva a eso. O criticas a Vizcarra o no lo criticas. ¿Con quién estás? ¿Con el Congreso o con Vizcarra? Y la política se resume a eso. Es A o B, como si fuera un cuestionario objetivo para marcar, en vez de desarrollar, porque ya, ¿no es cierto? Las respuestas ya no se leen, ya no leemos tanto texto, pues, ¿no es cierto? Mejor marcamos, es más fácil. ¿Eres vizcarrista o eres anti-vizcarrista? Por eso yo creo que los políticos no han dicho nada y yo no veo a nadie que esté a la altura del reto, con excepción de Salvador, de quien yo destaco su capacidad de escuchar, ¿no? Esa humildad para escuchar y no sentirse dueño de ninguna verdad absoluta. Pero después no veo nada yo. ¿Qué nos puedes decir de todo esto desde una de tus especialidades y con esto vamos cerrando comunicacionalmente? Es terrible, es terrible. Veía un poco, hace poquito vi un documental en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales, que, que planteaba de alguna manera como, interesante porque entrevistan a los directores de Instagram, YouTube, Google, etcétera, y ellos confiesan abiertamente cómo se usa la data para poder manipularnos comercial y políticamente. Pero lo hacen a través de mensajes reduccionistas, de posverdades. Y yo siento que la comunicación estos efectos que se ven como muy lejanos porque creemos que Zuckerberg y los dueños de Instagram, YouTube, TikTok están en Estados Unidos o en China, Perú tiene un crecimiento enorme en redes sociales. O sea, estas imágenes de zombies, de gente pegada al teléfono, las vemos en nuestras casas, con nuestros sobrinos, hijos, nosotros mismos. O sea, esta adicción, había una imagen súper interesante en el documental que comparaban esto, ¿no? Hacer el sweep que actualiza el feed de Instagram, de Facebook, es exactamente la que se usaba cuando se inventaron las tragamonedas. Y tenían a esta cantidad de zombies que hacían así. Es lo mismo, es el mismo movimiento de cuerpo y de cerebro. ¿A qué voy? Voy a que los mensajes lamentablemente van a tener que ir en ese camino. O sea, yo a nivel de comunicación, todo está, vamos a competir en un universo de redes sociales donde tenemos que llamar la atención del espectador en 3 segundos. Si en los primeros 3 segundos no llamas la atención de tu espectador, te swipea, fuiste. Entonces todo va a ser muy intenso, muy adrenalínico, y yo no sé si eso va a permitir una elección eficiente, ¿no? O sea, yo soy muy pesimista con respecto a cómo las redes sociales vienen afectándonos internamente para poder comprender y poder informarnos bien para tomar decisiones responsables, ¿no? Sí veo una luz con respecto a las radios. Creo que es un espacio que estuvo muy venido a menos en los últimos años, y que deben aprovecharse mucho más. Radios y redes sociales creo que es lo principal, ¿no? Que son los espacios donde va a haber incluso, pero va a haber un tráfico terrible, ¿no? Un tráfico terrible con mensajes que van a buscar ser muy chirriantes, como te dije, y estamos ya a la vuelta de la esquina de las elecciones. Entonces, a nivel de comunicación, el reto es ser lo más espectacular posible para llamar la atención de la mayoría de ciudadanos en el menor tiempo posible, ¿no? Es triste y no auguro nada positivo. ¿Estamos entrando entonces a la digitalización de la política electoral? Ya, o sea, Julio Guzmán en la elección anterior creció
hasta un 16% con una inversión en redes sociales muy, muy pequeña. Creo que fueron 200.000 soles y creció un montón. O sea, ya las elecciones anteriores utilizaban muchísimo las redes sociales. En estas va a ser mucho más. O sea, el hecho de que no se pueda hacer campaña en la vía pública, de que los grandes mítines van a estar prohibidos, va a obligar a que todos migren hacia las redes sociales con más intensidad y sobre todo con menos herramientas, con menos experiencia y siguiendo algunas máximas, ¿no? Que es ser escandaloso, llamar la atención. Esto yo siento que nos va a llegar a hartar, nos va a llegar a hartar muchísimo y lo más probable es que la gente termine no escuchando estos mensajes. Por eso yo creo que hay que ver espacios alternativos, nuevos canales, nuevas radios. Yo creo que el gobierno debería apostar muy fuerte por esto. O sea, se juega el futuro del país. O sea, no veo ninguna iniciativa que busque ninguna plataforma, más allá de la franja electoral, que es un saludo a la bandera de alguna manera. Reuniones virtuales a nivel de microcomunidades que permitan exponer modelos, exponer ideas. Yo creo que hace falta, yo creo que el presidente, el gobierno debería apostar con mucha firmeza, con mucho presupuesto en la creación de mecanismos que permitan escuchar y brindar información a la ciudadanía en todo el país. O sea, que podamos escuchar a los representantes de los partidos políticos que comiencen a organizarse, porque recién están armándose. O sea, lo que dice San Román es verdad, o sea, nadie quiere postular. Entonces, yo creo que esto, si no lo hace el Estado y los partidos políticos tradicionales siguen un poco perdidos, lo van a hacer empresarios con fines oscuros. O sea, que ojalá el gobierno, yo la verdad no lo creo, pero ojalá surja algún tipo de iniciativa, y si no es el gobierno, que lo haga el sector privado en todo caso, ¿no? Para Me, poder acercar más a la ciudadanía información relevante, porque si no va a ser un desastre. me parece una gran idea lo que estás diciendo, algo así como una franja electoral, pero digitalizada. Y obviamente con otras variables por la dinámica del Internet y del Facebook, Sí, etc. sí, sí. Jerónimo, eh, una última pregunta proyectada en el tiempo. La gente como tú y como yo, y como Jorge, nuestro productor, ¿qué le recomendaría a sus padres si están vivos? ¿Que vayan a votar sin vacuna o que se abstengan? Por supuesto que se abstengan. O sea, sí, claro que sí. O sea, yo no sé, en este instante que se abstengan. No hay ningún candidato que pueda llevarme a considerar la posibilidad de arriesgar su vida por eso. ¿Cuál es poner la vida, digamos? Sí, claro. O sea, eh, falta información. O sea, se habla del voto electrónico no presencial. No vemos nada. No vemos nada aún sobre eso. Estamos septiembre. O sea, hasta el 30 de septiembre tienen las personas que deseen inscribirse en un partido y postular, hoy es 20, ¿no? Les quedan 10 días. O sea, y no estamos enterados de nada. Si yo quisiera afiliar un partido, tengo 10 días para inscribirme, si no, no puedo postular. Yo no voy a hacerlo, por supuesto. Pero muchísima gente que podría hacerlo, quisiera hacerlo, tiene 10 días según la ley y no hay información. O sea, No solamente eso, sino que no se ha regulado eh, la participación de los invitados en los partidos. Faltan 10 días y nadie sabe qué va a ocurrir. Esta es la paradoja del Perú, Jerónimo. Esta es la tragedia del Perú y esta es la incertidumbre del Perú. Estamos hablando de una campaña política porque forma parte de la realidad. Yo te considero un especialista en el tema, te he visto trabajar. Y ni siquiera sabemos si la gente va a ir a votar.
O sea, es terrible. ¿Tú qué le recomendarías al gobierno? Y con esto terminamos esta conversación. Yo reitero esto, yo creo que es importante, más tomando conciencia del descrédito en el que está sumido en este momento el gobierno, que yo sí creo que la afectación que tiene, que ha sufrido el presidente tras este escándalo, va a afectar la voluntad de la ciudadanía. Debería esforzarse por tratar de devolvernos un poquito la esperanza. O sea, se habla del bicentenario, se hablan de elecciones generales, no son cosas menores, sobre todo las elecciones. Entonces, hacer un esfuerzo para poder, reitero, crear franjas locales, vecinales, que permitan, no desde arriba, porque la comunicación 2.0 en el mundo funciona hace 20 años, y 2.0 es que no es que yo le digo a la gente cómo actuar solamente, es que yo escucho, que se genere un diálogo. Ahora se habla de 3, 4.0 y seguimos en el Perú en el 1.0. El presidente habla y la gente acata, ¿no es cierto? Contraten a Swing y cumplen. O sea, no hay diálogo. Se necesita diálogo. Yo te diría, ¿qué es urgente? Es urgente crear estas franjas que pueden ser digitales, que pueden ser radiales, que se puede usar el teléfono, que se generen beneficios, que se generen incentivos económicos o simbólicos para los vecinos, vecinas, que participen con ideas en la construcción de mensajes que puedan ser compartidos por sus vecinos y vecinas principalmente y luego la ciudadanía. Y en eso yo reitero, involucraría con más fuerza también al sector privado para empujar el carro hacia ese lado, ¿no? Si no, el Congreso que viene puede ser peor que este y va a ser por 5 años. O sea, este Congreso, el que ahora nos da un poco de asco también, que tiene 18% de aprobación, o sea, fue elegido en un momento de esperanza. O sea, este Congreso se eligió luego que cayó el fujimorismo, con el ánimo al tope, con Vizcarra, ¿no es cierto?, como paladín. Participaron partidos democráticos y se votó sin COVID, con una economía en buen estado, y tuvimos esto. O sea, imagínate cómo va a ser ahora. O sea, con la economía golpeadísima, con COVID, con partidos políticos golpeados, sin poder salir a las calles. O sea, el escenario puede ser desastroso, desastroso, si es que no comenzamos a hacer algo ya. Sí. Vamos a terminar parafraseando una frase que ha dicho Jerónimo. Él habla en esta última intervención de empujar el carro. Hace unos años en Perú, si fuera una carreta, lo jalábamos con orgullo, pero ahora lo tenemos que empujar. Complicada situación. Jerónimo, leo tus artículos, leo tus posts y quiero darte las gracias una vez más por tu lucidez, que es obvio que tú la pones a disposición de la gente eh, que desea reflexionar más allá del estímulo. Muchísimas gracias por concederme esta conversación. Gracias, Jorge Manuel, Ceballos, una vez más por abrirnos este espacio. a ti, Manuel, a ti, Jorge, también muchas gracias y buenas noches con todos y todas. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.